La pregunta del millón, ¿cuál es el mejor tipo de entrenamiento para lograr un cambio físico? El gimnasio, el crossfit, el Hyrox, las clases dirigidas, los entrenamientos en grupo, porque si preguntas cada uno te va a decir algo diferente. Pero aquí hay un problema, estamos mezclando cosas. No es lo mismo entrenar por salud, por rendimiento o simplemente porque te gusta que entrenar con el objetivo de mejorar tu composición corporal. Y hoy quiero centrarme solo en eso. No porque sea lo único importante, ni mucho menos, sino porque es donde más confusión suele haber. Sobre cómo entrenar para ganar masa muscular, perder grasa, cambiar tu físico y todo eso. Porque sí, puedes mejorar con muchas formas de entrenar, pero no todas están igual de orientadas a ese objetivo. Y si no entiendes esto, pues es muy fácil acabar entrenando mucho y no estar consiguiendo exactamente lo que buscas. Por si no me conoces, soy Alberto Cara, me dedico a la nutrición y al entrenamiento y trabajo con personas que quieren mejorar su físico, pero adaptándolo a su vida real, sin fórmulas mágicas ni historias raras que se ven por las redes. Y antes de seguir, quiero aclarar algo importante para que tengas todo el contexto. Yo soy propietario de 2 gimnasios y trabajo mucho con entrenamiento de fuerza, eso es así. Pero también trabajo la parte nutricional, claro, con personas que hacen crossfit, que hacen Hyrox, que entrenan en clases dirigidas, en grupos. Incluso tengo clientes que son entrenadores de esos propios centros y además tengo una muy buena relación con gente de todos esos sectores. Te digo esto porque no estoy en guerra con ningún tipo de entrenamiento, ni mucho menos. No quiero convencerte de que dejes lo que haces. Lo único que quiero con este vídeo es que entiendas qué principios hacen que un entrenamiento esté más o menos orientado a mejorar tu composición corporal, a perder grasa y ganar masa muscular. Y a partir de ahí, pues que tú decidas con toda la información y el mejor criterio posible. Claro, con todo esto es normal que haya bastante confusión, porque la mayoría de la gente que empieza a entrenar, entre otras cosas, pero sobre todo por mejorar su composición corporal, no elige cómo entrenar en función de qué necesita su cuerpo para mejorar su composición corporal. Lo hace por lo que ve, por recomendaciones, por el ambiente o porque alguien le ha dicho, oye, que esto va genial para ponerte en forma. Claro, el tema es que ponerse en forma es un concepto muy ambiguo, ¿no? No es lo mismo buscar salud, que rendimiento, que simplemente estar más activo, que intentar mejorar tu composición corporal. Y ahí es donde muchas veces se mezclan cosas, ¿no? Hay personas que empiezan crossfit o Hyrox pensando que eso por sí solo les va a llevar a mejorar su físico, su composición corporal, y otras que van al gimnasio pensando que casi que solo con estar ahí ya el resultado les va a llegar automáticamente, ¿no? Pero el cuerpo no responde al tipo de entrenamiento en sí, responde al estímulo que recibe. Si no hay suficiente intensidad, si no hay una progresión, si no hay un trabajo que realmente suponga un reto para el músculo, no se van a producir esas adaptaciones que necesitas para mejorar, estés donde estés, entrenes donde entrenes, ¿no? Por eso puedes ver a gente en un gimnasio durante años sin apenas cambios y a otras personas mejorar la composición corporal en otros contextos. No tanto por el sistema en sí, sino porque entrenan con más intención, con más regularidad o un nivel de esfuerzo mayor. Al final, el deporte que haga o el tipo de entrenamiento importa, sí, pero lo que determina el resultado es cómo se está aplicando y qué tipo de estímulo se está generando. De hecho, muchas veces se ve que no es que falle la disciplina que se ha escogido, ¿no? Crossfit, Hyrox, gimnasio o lo que sea, ¿no? Falla cómo se está aplicando. La persona va a entrenar, el tema es qué hace cuando está allí. Pero antes de seguir, hay algo importante que quiero dejar claro para que no se malinterprete el vídeo. Aquí no estamos hablando de cuál es la mejor disciplina, ni de cuál es la más divertida, ni de cuál tiene mejor ambiente, ni de cuál te engancha más. Todo eso, claro que es importante, pero no es lo que vamos a analizar aquí. Aquí estamos hablando de algo mucho más objetivo y más concreto. De qué tipo de entrenamiento facilita más mejorar la composición corporal, perder grasa, ganar masa muscular, etc. Bueno, y por supuesto que estemos hablando de esto no significa que tengas que entrenar por estética, ni mucho menos. De hecho, cuando el único motivo es ese, muchas veces el proceso no va como debería. El entrenamiento tiene muchos más beneficios y muchas más formas de enfocarlo. Pero precisamente por eso, porque se mezclan muchos objetivos, es fácil perder claridad en lo que quieres, ¿no? Y lo que haces para conseguirlo. Y aunque hoy no voy a entrar a fondo en tema salud, que sí que hay bastante relación entre mejorar la composición corporal y mejorar ciertos aspectos de la salud, simplemente lo estoy separando un poco para que se entienda mejor, ¿no? Así que quédate con esta idea. No te estoy diciendo por qué deberías entrenar, te estoy explicando qué suele funcionar mejor para un objetivo concreto, que en este caso es perder grasa y ganar masa muscular, mejorar la composición corporal. Entonces, una vez tenemos claro de qué estamos hablando, la siguiente pregunta es ¿qué necesita tu cuerpo para mejorar su composición corporal? Porque este es el punto clave con el que vamos a aclarar todo este debate, ¿no? Si hablamos de ganar masa muscular, hay que tener en cuenta que el músculo no crece porque vaya a entrenar, crece si recibe un estímulo que le obliga a adaptarse.
¿Y qué implica eso? Que el músculo tiene que trabajar con suficiente tensión, que el esfuerzo sea alto, es decir, que no te quedes muy lejos del fallo y que acumules una cantidad de trabajo suficiente a lo largo del tiempo. Pero no solo eso, tiene que haber una progresión. El cuerpo se adapta muy rápido. Si siempre le das lo mismo, pues deja de responder. Por eso no vale con ir a entrenar. Tiene que haber intención, exigencia y cierta evolución en el estímulo. Si eso no está, el músculo no tiene ningún motivo para crecer. En cuanto a la pérdida de grasa, aquí la base es distinta. Aquí lo que manda es el balance energético, pero el entrenamiento sigue siendo clave, porque no solo influye en lo que gastas, sino en cómo responde tu cuerpo durante ese proceso. Te ayuda a mantener la masa muscular, a moverte más, a tolerar mejor el déficit y en general a que todo sea más sostenible. Entonces, si tuviera que resumir todo esto en una sola idea, sería que, bueno, que el cuerpo no entiende de etiqueta, no sabe si estás en un bot de CrossFit o en una clase dirigida o en un gimnasio, responde a lo que hace, a la tensión que genera, al nivel de esfuerzo, al volumen de trabajo, al gasto energético y a la continuidad en el tiempo. Y eso es lo que realmente determina el resultado. Entonces, con todo esto presente, vamos a aterrizarlo y ver cómo encaja en los distintos tipos de entrenamiento. Y vamos a empezar por el gimnasio, por el entrenamiento de fuerza más clásico, porque en general es un entorno que facilita bastante bien todo esto que hemos hablado antes. Te permite controlar las cargas de manera muy precisa, elegir y ajustar los ejercicios, trabajar grupos musculares de forma más específica y llevar un seguimiento bastante claro de lo que estás haciendo. Además, es más fácil acercarte a niveles de esfuerzo altos de forma controlada, sin tanto riesgo de lesión y ajustar el entrenamiento a lo que tú necesitas en cada momento. Por eso, si hablamos estrictamente de generar un buen estímulo muscular, me atrevería a decir que es el mejor sitio posible. Pero, bueno, aquí hay un matiz importante. Que el entorno sea bueno no significa que automáticamente vaya a progresar, porque luego la realidad es que hay muchísima gente que entrena en el gimnasio y no mejora prácticamente nada. ¿Por qué? Pues porque no entrena con suficiente intensidad, porque no hay una progresión en el tiempo o porque simplemente pues, no hay una estructura clara y un sentido detrás de lo que se está haciendo. Al final, pues sí, el gimnasio te da muchas herramientas, pero tener herramientas no es lo mismo que saber utilizarlas. Si nos vamos a las clases dirigidas, a los entrenamientos en grupo, aquí hay cosas muy positivas que tenemos que reconocer, ¿no? Suelen facilitar mucho la adherencia, tienen un buen ambiente, te ayudan a ser constante y a mucha gente le hacen como disfrutar más del entrenamiento y eso por sí solo ya tiene muchísimo valor. Ahora bien, claro, si lo miramos desde el punto de vista de lo que estamos analizando hoy, que es mejorar la composición corporal de la manera más eficiente posible, pues aquí sí suele haber alguna limitación, ¿no? Muchas veces el estímulo es más genérico, menos individualizado, más difícil de cuantificar y menos específico para trabajar ciertos grupos musculares con más precisión, ¿no? Y esto no significa que no se pueda hacer bien, ¿eh? O sea, depende muchísimo del centro, del profesional y de cómo esté planteado. Hay sitios donde se trabaja muy bien, pero en general no siempre están diseñados específicamente para maximizar la hipertrofia o la mejora de la composición corporal. Entonces, pues, ¿para qué suelen ser muy positivos? Pues para moverte más, para engancharte, para mantener regularidad, pero no siempre son el contexto más fino para exprimir al máximo ese objetivo concreto de mejorar la composición corporal. Si nos vamos al CrossFit, aquí hay que reconocer varias cosas muy positivas. Tiene también una capacidad muy grande para generar adherencia, hay un componente de comunidad muy fuerte, hay retos, hay intensidad y muchas personas desarrollan una capacidad de esfuerzo que antes no tenían. Y eso en muchos casos cambia por completo la relación que tienes con el entrenamiento y lo que supone en tu salud y en tu composición corporal, etc. Y eso ya es valiosísimo. Ahora bien, si volvemos al enfoque que estamos utilizando en este vídeo, el CrossFit no está diseñado específicamente para maximizar la hipertrofia o la mejora de la composición corporal. ¿Se puede mejorar muchísimo la composición corporal haciendo CrossFit? Pues sin ninguna duda, pero una cosa es que se pueda mejorar y otra distinta es que esté planteado para optimizar ese resultado por encima de otros. Por ejemplo, si una persona quiere desarrollar al máximo ciertos grupos musculares concretos como el glúteo, brazo, hombro, normalmente necesita una selección de ejercicios muy concreta, un volumen de trabajo suficiente sobre ese músculo y trabajar relativamente cerca del fallo de forma repetida en el tiempo. Y todo esto pues no se suele dar en el contexto del CrossFit. Y algo parecido pasa con el Hyrox o con todo lo que ahora se llama el entrenamiento híbrido, ¿no? Está de moda, sí, pero también te digo una cosa, no me parece una moda, o sea, no es la dieta keto, ¿no? Al contrario, ¿no? Ha hecho que mucha gente se motive, que entrene más, que corra más,
que se mueva más y que combine fuerza y resistencia, y eso en el contexto de sociedad actual me parece súper positivo. Ahora bien, si lo llevamos a lo que estamos analizando en este vídeo, que es la mejora de la composición corporal, realmente pues, no es nada nuevo, es combinar trabajo de fuerza con trabajo cardiovascular, lo que de toda la vida se ha llamado entrenamiento concurrente, con un formato un poco más atractivo, más competitivo y mejor vendido también. Y eso está muy bien, o sea, pero bueno, los principios no cambian. Si hablamos de mejorar al máximo tu composición corporal, por un lado necesitas un estímulo muscular bien planteado, con suficiente intensidad, volumen y progresión, y por otro, un gasto energético que te ayude en el proceso de pérdida de grasa. Y aquí hay que aclarar algo importante: este tipo de entrenamiento puede ayudarte mucho en esa parte de gasto, en moverte más, en mejorar tu capacidad cardiovascular, pero eso también lo puedes conseguir de otra forma, no es algo exclusivo de este formato, ¿no? Y en cuanto al estímulo muscular, que es la otra parte clave, aquí es donde suele haber más limitaciones porque el foco está un poco más repartido, ¿no? Estás trabajando muchas cosas a la vez: resistencia, la fatiga, las transiciones, y no siempre el entorno más preciso, ¿no?, para exprimir al máximo el trabajo sobre grupos musculares concretos. Entonces, ¿puedes mejorar tu composición corporal con Hyrox o con entrenamiento híbrido? Pues sí, claro que sí, sin duda, pero si lo que buscas es optimizar ese proceso al máximo, normalmente necesitas un planteamiento donde ese estímulo esté más controlado, ¿no? Como podría ser combinar entrenamiento de fuerza y hipertrofia clásico con ejercicio cardiovascular y mantenerte activo en el día a día. No porque sea mejor ni peor, sino porque simplemente está orientado a otra cosa. Y sobre esto hay algo que seguro que estáis pensando, porque esto es que siempre sale, pero es que yo conozco a uno que hace crossfit y madre mía, está increíble, o yo conozco a uno que entrena así, tiene un físico brutal, y bueno, sí, eso pasa, pero hay que entender una cosa importante: un caso concreto no te dice qué es lo más efectivo, te dice por lo que es posible, y muchas veces el físico que tiene una persona no es solo consecuencia de lo que está haciendo ahora, puede venir de años de estar entrenando de otra manera, con una base previa de fuerza, de masa muscular, una buena genética o incluso de hábitos de su día a día que tú no estás viendo, ¿no? Bueno, simplemente que entrena muy bien también dentro de lo que hace. Pero el tema es que puedes ver a alguien con muy buen físico prácticamente en cualquier disciplina, y eso no significa que esa sea la forma más eficiente de conseguirlo. Por eso es importante no quedarnos con ejemplos sueltos, sino entender los principios que hay detrás, que es lo que estamos viendo en este vídeo. Y de hecho, muchas veces cuando ves a alguien con buen físico, no estás viendo el tipo de entrenamiento que hace, estás viendo el tipo de estímulo que es capaz de generar. Que aquí es donde suele estar el error, que confundimos sensaciones con resultados, porque mucha gente cree que si termina reventada, pues que ha entrenado mejor, que si ha sudado mucho, si ha acabado sin aire, o si ha sufrido un montón, entonces ese entrenamiento ya es más efectivo, y no tiene por qué. Y aquí es donde suele estar el error, que confundimos sensaciones con resultados, ¿no? Mucha gente cree que si termina reventada, pues que ha entrenado mejor, que si ha sudado mucho, si ha acabado ahí sin aire, si ha sufrido, entonces ese entrenamiento ya es más efectivo. Y no tiene por qué, puedes acabar con una fatiga brutal, con mucha carga a nivel cardiovascular, ¿no?, con sensación de haberlo dado todo y no haber generado el estímulo que realmente necesitas para mejorar tu composición corporal. Pero también pasa al revés, puedes estar en un gimnasio con un entrenamiento bien planteado en el papel y no acercarte nunca a niveles de esfuerzo altos, quedarte muy lejos del fallo, no progresar, no exigirte de verdad, y entonces tampoco hay adaptaciones, tampoco hay mejora. Al final, el problema no es solo qué tipo de entrenamiento eliges, es no entender qué tiene que pasar dentro del entrenamiento para que tu cuerpo mejore, ¿no? Vamos, que puedes entrenar muy duro, ¿no?, y aún así no estar entrenando de la forma más eficaz para el objetivo que dices tener. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta lógica sería, vale, si el objetivo es mejorar la composición corporal, ¿qué suele ser más efectivo? Y aquí es importante aclarar algo antes de responder a esa pregunta, y es que no existe un único camino, no todo el mundo necesita lo mismo, y se puede mejorar de muchas maneras diferentes. De hecho, como hemos visto, puedes hacerlo bien en contextos muy diferentes y también puedes hacerlo mal en todos, o sea que, bueno, ahora bien, si dejamos todo eso a un lado y nos centramos únicamente en maximizar ese objetivo de la forma más eficiente posible, aquí sí hay algo que se repite bastante. En general, un planteamiento donde puedas trabajar la fuerza y la hipertrofia de forma estructurada suele facilitar más que se cumplan los principios del entrenamiento que realmente importan, porque te permite controlar mejor el estímulo, progresar con más facilidad, acercarte a niveles de esfuerzo altos cuando toca y de manera controlada y segura, y ajustar el entrenamiento a lo que tú necesitas. Y a partir de ahí, pues complementar con actividad diaria, trabajo cardiovascular, según el caso. Entonces, bueno, no es que sea el único camino y no es que otros enfoques no funcionen, pero sí es en muchos casos un contexto en el que es más fácil hacer las cosas bien cuando el objetivo es ese, insisto, ¿no?, mejorar la composición corporal.
Y al final, pues es que eso es lo que marca la diferencia. Ahora, con todo esto hay una parte que no se nos puede pasar por alto y que es la realidad. Porque la teoría está muy bien, pero si eliges algo que en el papel es perfecto y no eres capaz de mantenerlo en el tiempo, pues es que te va a servir de poco. Si a ti no te gusta el gimnasio, que bueno, habría que ver por qué, pues lo más probable es que no entrenes como deberías ahí, ¿no? Y da igual que sea el sitio perfecto para mejorar la composición corporal, como lo es, ¿no? Y al revés, si gracias al CrossFit, al Hiro, a las clases dirigidas, por fin eres constante, entrenas con ganas, te mueves más y empiezas a cuidar otros hábitos, pues puedes tener resultados muy buenos. Por eso, más que buscar el entrenamiento perfecto, tiene mucho más sentido entender qué está optimizando cada opción y elegir en función de tu contexto, de tu objetivo, etc. Porque el mejor entrenamiento en el papel, pues no siempre es el mejor entrenamiento para ti. Pero bueno, eso no cambia que hay ciertos principios que cuando el objetivo es mejorar la composición corporal, pues suelen marcar la diferencia, como ya hemos visto. Así que, si te tienes que quedar con algo de este vídeo, que sea esto. No se trata de etiquetas, no se trata de si es CrossFit, gimnasio, Hiro o lo que sea. Se trata de entender qué estímulo estás generando, de si hay progresión, de si hay continuidad y de si eso encaja con tu realidad y con tu objetivo. O sea, que dejes de buscar el entrenamiento perfecto como si fuera una moda o una etiqueta y más bien aprende, entiende qué necesita tu cuerpo y empieza a entrenar con intención de darse, ¿vale? Y bueno, aquí nos quedamos por hoy. Si te ha servido, déjamelo en comentarios, cuéntame qué haces tú y por qué, y comparte el vídeo con alguien a quien le pueda ayudar. Y si quieres que te eche una mano con tu caso y que te aconsejemos nosotros directamente, tienes toda la información en la descripción. Nos vemos en el siguiente.